Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos, amigas, todas, todos y el resto de la tropa. Aquí en el Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, en esta velada vespertina del Club de Lectores. Nos honra tener aquí un amigo, de esos amigos que son imprescindibles, pero nos honra hablar de un libro que hemos hablado varias veces y queremos seguir hablando, pero es por otras razones que voy a explicar ya mismo. Pero dentro de esta conversación estamos hoy con Félix Cruz Jusino, y Félix Cruz Jusino es primer bate, segundo bate, tercer bate, cuarto bate. Entonces después vuelven a repetir y vuelve a ser la misma lógica. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y él tiene una pinta hoy de James Bond a los Sean Connery, pero está bien, ¿no? Cada cual pretende ser lo que quiere ser. Y hoy vamos a estar hablando sobre este trabajo que se llama Tertuleando. Este es un trabajo producido por el Pozo Antillano y en particular por Pasillo del Sur Editores. Es un trabajo del 2020 que recoge en un periodo dado las publicaciones, los trabajos que el compañero Cruz Jusino publicó en el Pozo Antillano. Félix, desde yo diría 2013, 2014, es un colaborador profundo del Pozo Antillano, pero es más que nada, es como un mecenas de otros contribuyentes, porque nos ha traído gente y nos sigue trayendo gente que existen en Puerto Rico, que dicen cosas interesantísimas y que sobre todas las cosas no tienen por decir algo, un portal donde compartir de forma más masificada sus ideas. Desde esa perspectiva siempre estamos agradecidos, Félix, por un lado porque escribes, porque te gusta escribir, porque siempre tienes una idea nueva, una primicia nueva, hay algo que hay que investigar contigo. Y por el otro lado, porque te conviertes como, hay una palabra que no, un conserjerí de palacio, donde uno te habla a ti cuando los momentos están difíciles, uno te llama y siempre hay buena vibra y buena información. Así que con eso te celebramos, te damos la bienvenida en un tiempo que ha sido muy productivo para ti, porque aparte de este trabajo, tienes el trabajo sobre Ebenezer López Rullón, el pensamiento del hombre negro puertorriqueño, y también acabaste tu segundo doctorado, que se dice pronto porque lo haga el resto de la población, lo hiciste tú, así que se quiere conocerlo. Y tercero, te has enfrentado a distintos momentos difíciles de salud y los has superado todo y estamos aquí para contarlo. Ya te vacunaste, por lo tanto estamos al otro lado, diría yo, pero el gobierno de turno dice lo contrario, así que estamos nuevamente en un toque de queda que es casi infinito. Por lo tanto, lo que nos queda es tertuliar. Y tertuliar fue un nombre que alguien se inventó, yo no sé si fuiste tú o fuimos nosotros, pero nos quedó bien porque recoge tu pensamiento más ligero. Cuando digo más ligero, es más cultural que otro pensamiento tuyo que es más político, que es más de intriga de palacio. Y eso va a ser otro trabajo en el futuro. Así que, ¿cómo estás, Félix? Pues estoy muy bien, gracias a Dios, muy contento, muy inspirado haciendo cosas que me gustan, escribiendo sobre temas que me gustan, investigando temas culturales, impulsando proyectos culturales. Y creo que estamos en un buen momento para hacer cultura en todos los sentidos de la palabra. La pandemia, o sea, fuera de la crisis económica que pueda o que ha creado la pandemia, yo creo que es un momento para que muchos saquemos tiempo para pensar, hacer introspección y poder crear. Nos dio ese tiempo necesario que a veces no tenemos para hacer cosas interesantes. Y si lo aprovechamos bien, pues podemos lograr muchos objetivos que a veces encabezamos. Así que estoy muy bien. Pues, y dentro de eso, estamos empezando un cuatrenio a nivel local o nacional Puerto Rico y un cuatrenio en el país visitante que es Estados Unidos y donde se abren oportunidades curiosas para hacer cosas. Así que dentro de esa conversación, pues te vemos mucha gente como un gestor cultural importante cuya base inicial es el sur del país, pero que no se limita al sur y para empezar ya tú no vives en el sur, vives acá en los sectores privilegiados de San Juan, así como la gente más ilustrada, te voy a dar después la que Juan Calle mejor.
Así que vamos a hablar de tertuliar, déjame cambiar el tema porque puedo equivocarme. Vamos a hablar de tertuliar. Tertuliar es un trabajo que recoge una serie de ensayos que trabajaste en el Post Antillano y es un libro que a nosotros nos gustó, es un libro que le ha gustado a tus lectores, es un libro que presentamos en las noches de El Post Antillano Presenta, que es otro invento que hemos tenido, y a mi mejor recuerdo presentamos en alguna forma, en algún formato, en una librería, pero me puedo equivocar también. Así que en esa combinación de textos, ideas, uno siempre hace una pregunta. Yo voy a hablar como editor del Post Antillano. ¿Qué es lo que te motiva a escribir? Porque, fíjate, yo tengo una lectura tuya. Y la lectura tuya es que cuando escribes política, viene un tiburón, pero es una comparación mala porque hay otros tiburones en este país, viene como un oso polar que lo sacaron del invierno y lo pusieron en el calor y está bien molesto por el calor y empieza a dar una serie de datas informativas y esa data informativa normalmente es muy interesante porque mucha de ella es corroborable y siendo corroborable nos permite entonces hacer a partir de ahí unas cositas, sobre todo a uno cuando está leyendo un periódico. Pero cuando escribes cultural, escribes de una forma analítica. Yo sé que tú en el último doctorado te influenció, entre otras cosas, Simon Bowman, porque hablas mucho de la cultura líquida. Yo no sé si tú trabajaste a García Canclini, yo lo trabajo en paralelo con el otro, y me parece a veces más acertado para el contexto latinoamericano. Pero dentro de esa conversación, tus análisis culturales son muy interesantes porque datan sobre hechos históricos que tú lo estás replicando para un valor. Así que yo podría hablar del 6 de enero, que no es escrito, podría hablar del 25 de diciembre, que no es escrito, podría hablar también del Viernes Santo, que nos escribiste recientemente, un trabajo que fue tan bueno que nuestra competencia, que es la prensa comercial, se copió de nosotros y como nosotros no necesitamos solo un bateador, pues te pusimos a batear a ti y explicaste todas las religiones cómo se celebraba el Viernes Santo. No sé si viste lo que hizo la competencia, pero buscaron como a 6 columnistas para cada uno explicar lo mismo que tú hiciste como una sola persona en 6 columnas digitales sobre cada procesión o culto religioso que se celebra. Yo me sonrío, ¿verdad? Pero eso es el valor de tener un periódico como el Post Antillano y tener un escritor como tú que dice cosas muy interesantes. Así que tu trabajo cultural es de otra forma. Por lo tanto, me gustaría que hablaras a partir de ese pie, ¿qué es ser un escritor de temáticas culturales? Porque lo otro podemos hablar en otro día, pero, o hacer otro libro, pero de temáticas culturales es lo que a mí me parece interesante. Tú dirás. Mira, para tú escribir sobre cultura, creo que tú debes de conocer tu cultura, ¿verdad? Yo creo que muchas veces expresamos opiniones y no profundizamos en el tópico. A mí me gusta la cultura, me gusta empaparme de temas culturales, no necesariamente lo que yo opine, sino el conjunto de diferentes opiniones. Para eso investigo lo que es cultura. A la hora de escribir cultura, yo dejo de ser Félix Cruz y me convierto en un ente objetivo que analiza la cultura desde la perspectiva de otra persona, no Félix Cruz. Félix Cruz tiene una visión clara de lo que es su identidad cultural y de lo que espera de la cultura, pero necesito que el lector no piense como Félix Cruz, sino que el lector aprenda a analizar qué es su cultura y cómo la cultura le influye en su pensamiento. Entonces, a la hora de escribir, trato de ser lo más objetivo posible, investigo, la mayoría de estos temas los llevo investigando por muchos años, por ende me he ido empapando en las diferentes áreas. Tuve el privilegio de conocer grandes teólogos en Europa, de conocer grandes estudiosos de las religiones africanas, de las religiones orientales, y tuve la eh, oportunidad de estudiar una maestría en astrología esotérica. Entonces, esto te da una visión compleja de lo que es el universo planetario que llamamos Tierra y de la gran diversidad de culturas que existen y cómo todas esas culturas nos llevan
a un mismo pensamiento, ¿verdad? Que es la investigación de quiénes somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Y a la hora de escribir cultura, pues trato de expresar eso. En cuanto a la cultura puertorriqueña, te puedo decir que yo vengo de una familia que se siente muy orgullosa de ser puertorriqueña. Y creo que desde que salí del vientre de mi madre, si no antes, me indoctrinaron para sentirme orgulloso de ser puertorriqueño. Pero ser puertorriqueño conociendo lo que es ser puertorriqueño. No es la cultura de que como pasteles o como arroz con gandules, sino qué es lo que significa verdaderamente ser puertorriqueño. Y para tú saber qué es un puertorriqueño o qué te hace puertorriqueño, tú tienes que conocer las diferentes variantes de la identidad cultural puertorriqueña y poderlas sumar, qué yo sumo de cada una. Y como la cultura es un ser vivo que está en constante evolución, pues tú tienes que ir acorde a los tiempos. Quiere decir que a la hora de yo escribir sobre la cultura puertorriqueña, yo tengo que ver qué pensaba la generación de mis abuelos, qué pensaba la generación de mis padres, mi generación, y cómo vemos la cultura en la actualidad. Y eso me da una idea sobre hacia dónde se mueve el mundo cultural puertorriqueño y lo que podemos esperar que ocurra en este siglo y en siglos venideros con la identidad nacional. En cuanto a la cultura latinoamericana, cuando yo comencé como periodista sindicalizado en Estados Unidos en 1983, tuve una columna que se llamaba Al Sur del Río Grande. Trabajaba para un periódico norteamericano y tuve la oportunidad de viajar a través de América Latina, conocer grandes escritores, grandes culturólogos de diferentes países y fui empapándome sobre la diversidad cultural de este continente inmenso que llamamos Latinoamérica. Y en la suma de eso, tuve la oportunidad como profesor universitario de enseñar un curso que se llamaba Identidad Cultural Latinoamericana, que era la expresión cultural de los pueblos latinos en Estados Unidos. Cómo cada grupo había aportado a crear ese mural que llamamos, ese mosaico que llamamos cultura latinoamericana en Estados Unidos, y cómo eso influía en nuestro pensamiento y cómo nosotros podíamos potenciar el desarrollo de una unidad cultural con la suma de todas las culturas latinas que habitamos en los Estados Unidos. Entonces, a la hora de escribir, pues pongo un poco de todo, pero a la larga trato de ser objetivo para poder expresar mi pensamiento pensando como los demás. Bien, yo creo que podría pensar yo 4 raíces en tu pensamiento y esto lo tengo que trabajar porque los 15 textos de análisis cultural que están en este trabajo hablan sobre cosas muy distintas, desde personajes contemporáneos como Nora Cruz o como Celestina Cordero, que es un personaje histórico. Y dentro de esa conversación, más otros asuntos, pero quiero destacar ahí, pues yo parto de la premisa que hay un elemento que he aprendido a entender de ti, que es el fundamento familiar. Y ese fundamento familiar, pues tiene en tu caso un montón de variables muy interesantes que van desde ser mayagüezano, desde haberte criado con esa ganga de gente de Mayagüez, que es una ganga particular, no voy a entrar en detalle, no es necesario. Y luego tus formaciones académicas que combinan una multiplicidad de estudios. Yo no conocía esa maestría en estudios, por decir algo, esotéricos. No son esotéricos, pero están cercanos. Pero sí conozco los 2 doctorados, uno que haces en Costa Rica, tú me corriges, y otro que haces en Puerto Rico. Y dentro de esa conversación, tu devenir, segunda parte, profesional, que te expuso un montón de cosas. Y tercero, entonces, las líneas de investigación, por un lado teórico y por otro lado prácticas que has desarrollado. Así que yo pensaría en esos 3 ejes para poder pensar de que tú escribes de cosas muy variadas y le das un cambio a la conversación. Entonces, dentro de esa perspectiva, sacar un libro tertuliano, que es una recopilación de columnas de forma individual publicada, pero cuando uno las pone en un conjunto, pues entonces ve una trayectoria, ve un escritor, ve una persona que está opinando, y dentro de eso entonces yo creo que es interesante trabajar esto en el contexto de cómo uno se inserta en el país.
Y yo no me lo creo todo, pero después de estar machacando por 10 años un proyecto llamado El Pozo Antillano, que por primera vez empezamos a disfrutarnos en tranquilidad y empezar a ser muy sustentable. Y eso nos da una oportunidad para crear diálogos con otra gente que quieren dialogar con nosotros y hacer unas cosas. Tú te empiezas a dar cuenta que estos proyectos así como vamos a escribir a ver qué pasa, cuando se estructuran bien en un libro y el libro se torna un objeto de mercado, nos permite entonces influenciar. Y eso es lo que yo creo que es importante aquí, influenciar. Así que es cómico, pero tú eres como un patriarca de literatura y de historiadores, particularmente microhistoriadores, que traes contigo una estela de un montón de gente que sigue escribiendo a partir de ti. Y yo puedo pensar en la compañera Aida Mendoza, puedo pensar en la compañera Rosario Méndez Pineda, puedo pensar en el hijo de ella, Francisco, me corrige el nombre, puedo pensar en otro que has traído recientemente, Juan Francisco, puedo pensar en Carlos Carrero, puedo pensar en Miguel Rodríguez, es decir, puedo seguir por ahí lista de gente que trabajan en envían colaboraciones en el Pozo Antillano a partir de una relación de trabajo contigo porque le han puesto atención a lo que tú dices y el efecto sobre eso. Así que yo creo que hacer trabajo cultural, y yo que te he visto trabajando en Lajas, en el Centro Cultural de Lajas y los proyectos que tú has hecho allí, pues parte de la premisa que las cosas que tú escribiste no son ingenuas, estaban cargadas. Y como estaban cargadas, pretenden decir algo, pero pretenden crear un diálogo. Yo reconozco que la salud nos ha pegado duro en los últimos, por lo menos el último año, tal vez 2019 y 2020 y parte del 2021 ya, ¿verdad? Pero esperamos que la salud te acompañe. Pero lo que pasa es que tú en salud eres un activista que te pasa organizando cosas. Es así con los achaques que tiene y ha organizado en los últimos 3 meses 2 congresos, el Congreso de Canarias y recientemente el Congreso de Historiografía o Microhistoriografía de la Montaña. Eso sin salir de tu casa, gracias a la vida, porque si sales de tu casa, entonces vamos al gobierno de nuevo, ¿entiendes? Así que yo pienso que tu intención a partir de tu devenir, de tus líneas de pensamiento, es promover un pensamiento contestatario, un pensamiento cuestionador, un pensamiento transformador, y donde la cultura, como todo el mundo dice, la cultura es lo más sencillito, ¿verdad? Como hamburger y algo bomba, pero realmente no es eso. Pero la gente se queda ahí en la superficialidad. Yo creo que tú a partir de eso profundiza. Tú dirás. Yo creo que yo tuve buenos maestros. O sea, a mí me indoctrinaron en mi casa. Yo tengo las mujeres que me criaron, no excluyendo a los hombres, porque también tengo su influencia, pero básicamente yo vengo de una familia matriarcal, donde las mujeres se encargaron de indoctrinar a mi hermana y a mí, que fuimos los primeros nietos, los primeros sobrinos. Por 10 años nos mantuvimos como los únicos y el centro de atención de todo el mundo, de que aprendiéramos lo importante que es ser puertorriqueño, aprender la diversidad de quiénes somos, los diferentes grupos que se integraron en nuestra familia, conocer la genealogía de la familia y sentirnos orgullosos de eso. ¿Qué pasa? Yo quisiera que cada familia puertorriqueña pudiera hacer lo mismo. Yo quisiera que cada familia puertorriqueña se sintiera orgulloso de cada uno de los miembros de su familia y de sus aportaciones a la formación identitaria de este pueblo, porque toda persona, todo individuo aporta a la formación de esta nación. Cada persona, un labriego, un intelectual, hasta el que te entierra, aporta de una forma diferente a formar lo que es la identidad puertorriqueña. Entonces, yo sí creo que es importante que nosotros valoremos a los seres humanos, que valoremos a los puertorriqueños y sobre todo que aprendamos a valorar nuestra puertorriqueñidad, que conozcamos las verdaderas raíces que nos hacen puertorriqueños, que nos sentamos orgullosos de ser puertorriqueños, que conozcamos, vamos a hablar de lo que es identidad, ¿verdad? Todo el mundo dice yo soy puertorriqueño porque nací en Puerto Rico. No, tú no eres puertorriqueño porque tú naciste en Puerto Rico. Tú eres puertorriqueño porque tú has aprendido a ser puertorriqueño. ¿Y cómo tú aprendes a ser puertorriqueño? Pues hay una serie de elementos que se unen para conformar esa identidad que llamamos puertorriqueñidad.
pero a ti te enseñan. Si tú nacieras en Colombia, te sentirías orgulloso de ser colombiano, pero no es lo mismo cuando a ti te enseñan diferentes formas de pensar, pero al mismo tiempo te sabotean la identidad. ¿Ves? Porque la identidad puertorriqueña, como digo en este programa que estoy, es saber quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Es bien importante que aprendamos a conocernos, a entendernos, a interpretarnos. Y en ese sentido sí creo que, que es bien importante en la labor que hacemos en el post-antillano, porque el post-antillano no solamente expresa la identidad puertorriqueña, sino que suma la identidad puertorriqueña dentro del contexto antillano y nos proyectamos dentro del contexto de lo que es el grupo mayor, lo que es la integración mayor de lo que es la identidad cultural puertorriqueña. Yo creo que en ese contexto, pues la familia es importante y que cada uno de nosotros, a través de la lectura y del aprendizaje, podamos educar a nuestros hijos. Y creo que en mis escritos hago eso. Trato de que las personas conozcan de dónde vienen las cosas, cómo se forman los temas, porque es importante discutirlos y porque celebramos nuestras diferentes festividades. Y lo importante es que nuestros hijos conozcan los orígenes, porque en esos orígenes podemos interpretar por qué celebramos, pero al mismo tiempo por qué lo hemos integrado a nuestra identidad puertorriqueña. Bien. Hay algo que tú has empezado a traer recientemente, que yo no creo que en estos textos estaban, pero sí empezó a surgir en el libro de Ebenezer López Rullón, que es un libro de publicación reciente, 221, fines 220 o principios 221, y es el concepto de la línea matriarcal, que lo aplicas también en el estudio del hombre negro, pero lo asumes tú también. Y como yo celebro la Nochebuena contigo a las 2 de la tarde, porque mira que cocinan bueno, llevo 2 años y yendo ahí o 3, y hay que ir. Ahí hay un cocinero que cocina bueno, que no es Félix, pero Félix da instrucciones. Entonces uno va allí y uno se sienta y entonces, pues, tú sabes, tú ejerces más de patriarca que de matriarca en ese sentido, pero te has puesto a articularlo. Creo que esa articulación es importante porque explica un componente de lo que entonces se refleja por algo particular, que es lo que yo siempre he celebrado en ti, es tu intervención en la microhistoria. Y la microhistoria es distinta a la historia o la macrohistoria o el gran evento. Y la microhistoria es, para Daniel, no sé si es verdad, es como secundaria, porque el gran evento es que llegó Colón, pero el evento que nos pasa es que se llevó a 6 indígenas en el 493 y nadie preguntó el nombre, qué pasó con ellos, cómo les fue porque no volvieron, presumo, se quedaron a vivir en España, quién es de esa generación. Así que esa microhistoria es para mí, corrígeme si lo digo mal, es un acercamiento un tanto más femenino al dato, al hecho, que masculino. Y dentro de eso, entonces, tú, que lo hablaste en la presentación de Benecer, hace unas semanas atrás, el 22 de marzo, pues hablabas cómo Benecer se había constituido a partir de un hogar donde las mujeres iban decidiendo, pero no es que decidían, es que explicaban el proceso de decisión, el proceso de contar una historia alterna. Que cuando yo pienso en alguien haciendo microhistoria, que se concentra y que tiene textos culturales de esquinas que nadie ve, ¿entienden? En este trabajo no son esquinas, las grandes esquinas, son esquinas pequeñas que nadie ve y a partir de ahí se saca algo. Pues yo pienso que la microhistoria está relacionada con esa mirada más femenina de tu infancia. Me gustaría saber, porque se dice pronto que yo vengo de un hogar matriarcal y yo pregunto cómo se come eso, cómo se explica, cómo eso se constituye. Te escucho. Daniel, en 1508, cuando llegaron los conquistadores españoles a Puerto Rico, eran hombres solos. Y las primeras mujeres que tuvieron fueron aborígenes, nativas de la isla. Desde ese mismo momento, la cultura y la identidad puertorriqueña está en manos de la mujer.
Desde ese momento, nuestro pueblo comenzó a crear conciencia de quién era a través de sus mujeres. Esas mujeres aborígenes tuvieron hijos con conquistadores españoles, tuvieron hijos con africanos y comenzaron a formar la identidad puertorriqueña y ellas se apoderaron de la formación de los hijos y de la instrucción de lo que es ser la identidad nacional. Yo creo que desde el primer hijo que nació en esta tierra, producto de ese mestizaje, las mujeres comenzaron a formar una microhistoria. ¿Qué pasa? A nosotros nos han vendido una historia nacional, pero esa historia nacional no es otra cosa más que la historia de San Juan, no es la historia de Puerto Rico. Es la historia de un grupo que se encerró entre murallas. Mientras los amurallados vivían y padecían esperando el situado mexicano, extramuros existía un comercio con todas las demás Antillas, un comercio con los países europeos y el resto de la isla evolucionaba y tenía acceso a lujos que la gente que vivía en intramuros no tenía. Entonces tenemos dos Puerto Ricos, el que nos quieren vender y el que realmente ocurrió. Mira, para darte un caso, acabo de leer un libro sobre la familia Forestier, una familia afrodescendiente en Mayagüez, una familia millonaria, una familia que ha aportado muchísimo en el oeste, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno de tú conocer que hubo negros ricos en Puerto Rico en el siglo XIX, que hubo conquistadores negros que llegaron a Puerto Rico que no eran esclavos. Tú vas creando una identidad diferente, una visión completamente diferente de lo que somos los puertorriqueños. Y muchas veces la mayoría de las historias están basadas en lo que las mujeres nos enseñaron a cómo ser. Si tú has leído la obra de teatro Ve Gigantes, por ejemplo, te das cuenta que el papel central lo tienen las mujeres, una abuela que encerraban en una cocina y una hija blanca que trataba de cubrirse las greñas para que no dijeran que era mestiza. Entonces, tradicionalmente en Puerto Rico, la identidad cultural ha sido un proceso de las mujeres. La historia de las familias son guardadas, preservadas y transmitidas a través de las mujeres. Hoy día, con la influencia norteamericana, pues esto ha cambiado un poco porque los hombres estamos tomando un rol más activo en la enseñanza de nuestros hijos. Pero tradicionalmente la identidad, la perpetuidad de la identidad, la historia puertorriqueña es contada por las mujeres. ¿Qué pasa? No es la historia de San Juan, ni es la historia que nos quieren vender como el oficialismo. Cada pueblo tiene su pequeña historia, cada comunidad, cada hogar, cada familia tiene su propia historia. Para tú tener una visión real de lo que es Puerto Rico, tú tienes que conocer la historia de las diferentes familias puertorriqueñas y cómo estas sobrevivieron los diferentes cataclismos que han acaecido sobre esta tierra. Dos invasiones, dos gobiernos diferentes, personas serviles al oficialismo, personas que se rebelan, personas que trascienden, personas que rompen, y te das cuenta de que nosotros somos un pueblo donde en este pequeño espacio que llamamos Puerto Rico, el archipiélago de Puerto Rico, experimentamos todo lo que ocurre en el planeta y debemos sentirnos orgullosos porque hemos salido más sólidos. Cada día existe más esa conexión, esa introspección de lo que es ser puertorriqueño. No importa la afiliación política y lo que tú pienses que quieres el futuro político de Puerto Rico. Ok. Dentro de esa conversación vamos a hablar de los textos. Vamos a empezar con el de Schomburg. Tú escribes de Schomburg. Y yo estaba hablando hoy de Schomburg. Y dentro de esa, escribe los Reyes Magos, la cuarta exposición de los Reyes Magos, porque son cosas. Uno es los magos en general y otro es los magos en Laja, que es algo en particular. Dentro de esa consideración, creo que es importante entonces, voy a unos que quiero trabajar, que son los de las personas de las cuales habla, y el de Arturo Alfonso Schomburg, que es una cultura, hoy hablaba de él, es un sujeto muy importante. Si te digo, estaba con un historiador de personajes históricos, no voy a decir su nombre, no viene, pero ahorita me vino a visitar, y dentro de esa conversación, me parece importante que recojamos primero
quién es Schomburg y por qué hay que destacarlo, por qué hay que publicarlo en forma de expresiones populares de periodismo. Cuando Schomburg es una persona que se fue en 1899, muere eventualmente en 1924, me corrige, en la ciudad de Nueva York, es un personaje que tiene dos vidas, la primera como puertorriqueño y la segunda como afroamericano, y dentro de eso masón siempre, muy fuerte en la masonería, y un gran investigador de la cultura egipcia, por decir algo, y documentalista de la misma y contribuyente a el Departamento de Africanía en la Biblioteca de Nueva York. Con todo eso, pues hablar de Schomburg es hablar de un personaje que alguna gente conoce en Puerto Rico, pero no todo el mundo conoce en Puerto Rico. Por lo tanto, ¿por qué traerlo? ¿Por qué popularizarlo? ¿Por qué ese personaje y no Albizu Campos? ¿Por qué esa selección para este libro que incluyera a Schomburg y no a otra persona? Porque Schomburg nos internacionalizó. Schomburg es un puertorriqueño que se sentía orgulloso de ser puertorriqueño, pero su puertorriqueñidad no lo limitó a, a expresar su opinión sobre el archipiélago. Estuvo activo en las luchas independentistas, fue activo la sección de Puerto Rico durante la guerra cubano-española, ¿no? Se sentía muy orgulloso de su puertorriqueñidad, sin embargo, se aceptaba como negro, se consideraba afroboricua y entendía la importancia de investigar la aportación de los negros a la cultura de la humanidad. Y pudo trascender su puertorriqueñidad sin dejar de ser puertorriqueño. De hecho, su mayor afirmación identitaria lo logra con el nombre que le da a sus hijos. Nombra a sus hijos con el nombre de caciques aborígenes, ¿verdad? Y eso te indica su verdadera afirmación. Él se introdujo dentro de la cultura afroestadounidense, ¿verdad? En el Harlem de los años 20, transformó una logia cubana en una logia afroestadounidense, ¿verdad? Nos investigó, nos profundizó las aportaciones de los negros a la sociedad mundial y, más importante aún, proyectó que un puertorriqueño puede ser líder, puede ser educador, más allá de haber nacido en Puerto Rico. Entonces creo que es importante que los puertorriqueños sepan quién fue Arturo Alfonso Schomburg, un puertorriqueño orgulloso de ser puertorriqueño, que no se limitó a ser puertorriqueño, pero descubrió un mundo universal mayor de lo que nosotros como puertorriqueños podíamos entender. Yo creo que Schomburg estaba consciente de que la identidad puertorriqueña había surgido extramuros, basada en el mestizaje, y que el color de la piel del puertorriqueño, del verdadero puertorriqueño, no tiene límites, ¿verdad? Va desde lo más oscuro a lo más claro, pero en final de cuentas tiene una labor que a través de su formación y su identidad tenía que educarle al mundo y decirle al mundo, mira, yo soy de una pequeña isla, pero esa pequeña isla conoce el universo y yo quiero que tú lo conozcas. Te invito a conocer el universo. Entonces creo que es importante que los puertorriqueños descubramos a Arturo Alfonso Schomburg. Admiro mucho a don Pedro, pero don Pedro se limitó a un aspecto político, ¿verdad? A la reafirmación identitaria y nos llevó a tratar de que fuéramos hispanófilos. Schomburg, por su lado, rompe con eso, nos rompe con esto de sentirnos iberos, ¿verdad? Y nos hace sentir que no importa de dónde tú vengas, lo importante es que tú conozcas quién eres y lo que tú puedes lograr. Él nos llevó a descubrir un nuevo mundo, una nueva visión de la humanidad. Yo creo que las investigaciones de Schomburg fueron el principio, ¿verdad? De entender dónde surgió la humanidad, dónde se formó nuestras culturas y lo mucho que tiene que aportar África y Puerto Rico al mundo. Y el logro de Schomburg es el logro de cada uno de nosotros los puertorriqueños. El centro Schomburg en Harlem, ¿verdad? Es un testimonio a lo que los puertorriqueños podemos lograr cuando realmente decidimos trabajar
por el bienestar de la humanidad. Le había preguntado a Mariana. Mariana, ¿quieres intervenir ahora? Porque entiendo que también habías leído el libro. Sí, leí el libro. Me gustó mucho porque hay cosas que yo no conocía. Además, la voz de mi tía Raquel, nada más que recordarla ahí en ese escrito, me encantó. Y es un libro de fácil lectura, así que saludos a los dos. Muchas gracias y besitos para ti. Y Raquel era mi hermana y siempre será mi hermana y siempre está en mi mente y en mi corazón. Y mis pensamientos todas las mañanas van hacia ella. Una mujer que enseñó a muchos a ser puertorriqueña sin haber nacido en esta tierra. Por eso me reafirmo en que la identidad puertorriqueña no es nacer en Puerto Rico. Bien, después de eso tienes un segundo escritor que comenta, que es el compañero Miguel Rodríguez, pasado rector, rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y le haces un homenaje por vía de cuando él hacía algo, no lo hizo este año, que eran los eventos culturales que él quería destacar, y haces a eso una historia, una noticia. Pero esta noticia, que está en la página 21 del texto, y la misma maneja entonces lo que es la experiencia de tu acercamiento. Quisiera saber por qué hablar de Miguel Rodríguez. Yo puedo reconocer la importancia, pero nuestra audiencia debería conocerlo, que es en ese sentido una forma de acercarnos a los problemas desde otra perspectiva. Así que Miguel hace una contribución y tú haces una historia sobre la evaluación que hace Miguel de los 10 eventos culturales más importantes. Explica eso. Miguel es arqueólogo, es educador, es investigador, es historiador, pero más que todo, Miguel es reflejo de identidad nacional. No hay persona que más participe en toda la nación puertorriqueña en eventos culturales que Miguel Rodríguez López. Miguel se siente orgulloso de su identidad y entiende que hay que apoyar la gestión cultural. No es solamente hacer gestión cultural, sino apoyar a los que están haciendo gestión cultural. Y Miguel funge como ese ente unitario entre todos los grupos culturales del país. Lo vas a ver en Laja, lo vas a ver en Guayama, lo vas a ver en Arecibo, lo vas a ver en San Juan. Miguel, a sus 70 y tantos años, se mantiene activo apoyando la cultura. Y es testimonio de la transformación del Puerto Rico del siglo XX y continúa estando activo, presente, promoviendo la identidad y forjando unión cultural. Miguel Rodríguez López debe de servirnos como ejemplo, como testimonio para todos los puertorriqueños de lo importante que es afirmar nuestra identidad cultural y apoyar a todo aquel que esté haciendo gestión cultural. Es interesante porque si hay un diálogo entre él y Schomburg. Schomburg hizo lo propio en la década del 10 y del 0 al 10 y el 20 en Nueva York, y dentro de esa conversación tú lo celebras. Miguel es una persona contemporánea que está bateando todavía, está bateando y hace sus honrones de vez en cuando en los juegos. Pero es un historiador, es un arqueólogo contemporáneo que nos hace una contribución para reinterpretar. Así que en el registro de un texto, y puedo hablar porque nuevamente lo repites con otros personajes que voy a hablar ya mismo, juegas con el texto pasado, con el análisis cultural del pasado, como con un análisis cultural del presente contemporáneo. Yo puedo hablar de que, ¿sabes? Tú mantienes los récords de el Post Antillano de lectores por un artículo. Tienes uno histórico sobre la difunta, hoy encarcelada o enviada a encarcelación, Julia Kelleher, que debe estar sobre 1 millón de lectores. Y tienes otro más reciente, yo creo que el del día de la renuncia del gobernador, el 24 de julio del 2019, tú publicaste otro que se fue también muy viral. Entonces, en esa conversación, pues, tú traes un peso, ¿verdad?
que es eso. Pero ¿cómo yo explicarlo a partir de una memoria histórica reciente de personajes contemporáneos y no, y sobre todo de la mirada de la gente que te va a leer? Y estas son cosas que yo le pongo atención ahora, porque metido en esto, pues tengo que decir, mira, me escribió fulano de tal, pero yo también puedo decir, pero a fulano de tal nadie lo lee, eso lo sé yo, porque yo hago estadística y estoy viendo hasta el tiempo, pero no es tu caso. Así que tú haces microhistoria con personajes y después mucha gente te lee. Así que yo pienso que los topos están cargados y tú los tiras porque sabes que la vas a pegar. Entonces, escribes de Chomber, escribes de Miguel, escribes de Nora Cruz, escribes de Celestina, y entonces tú dices, este tipo me está registrando mucha gente, pero esa lectura tiene una audiencia que le interesa leerla, que interesa leerte tu mano, lo que tú sugieras. Así que cuánto de tu trabajo como escritor, periodista en este caso, está determinado con tu compromiso con el lector o lectora, que tú entiendes que está buscando un tipo de información que es el que tú valoras aquí y nos transmites. Mira, tienes que ver primero que mi primer doctorado tiene que ver, es en periodismo, pero tiene que ver mucho con leer las expresiones corporales y mentales de los individuos. Entonces, creo que eso me sensibilizó a conocer lo que las personas desean leer, lo que las personas ansían como respuestas. Y me preocupo mucho en pensar, si yo fuera mi lector, ¿qué yo esperaría que yo le dijera? ¿Qué tipo de diálogo yo crearía, verdad, conmigo mismo para responder a las preguntas o el tema o la temática que estoy expresando a través de la pluma? Creo que como escritor, como periodista, eh, ese diálogo, ¿verdad?, sobre lo que los demás esperan es bien importante. No es lo que yo quiera decir, es lo que yo le voy a responder a otros. Tú puedes, yo creo que el universo se comunica con nosotros constantemente y las preguntas, las dudas se repiten y muchas personas reciben el mensaje constantemente. Lo importante es que tú estés dispuesto a tomar control de la pregunta y poderla responder. Yo no quiero que las personas piensen como yo quiero que las personas piensen, yo quiero que las personas analicen, yo quiero que las personas interpreten, que son elementos que hemos perdido, porque la mayoría de las personas nos gusta ser fanáticos, nos gusta que nos digan qué hacer, nos quejamos, nos lamentamos, criticamos, pero no tomamos acción. Entonces, yo quiero que las personas, me gusta forzar a las personas a pensar, por ende, me esfuerzo yo por pensar. Y cuando voy a escribir, pienso en lo que las personas esperan de lo que yo escriba. ¿Qué es lo que las personas están interesadas en escuchar? Muchas veces puedo escribir y no escribo porque conozco demasiado. Y como conozco demasiado, el conocer muchas veces puede ser elementos que te priven a ti de mantener un diálogo con las personas. Quiero informar, pero más que informar, quiero que los demás piensen. Quiero que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Quiero que analicen lo que yo escribo, que se sensibilicen con lo que está ocurriendo a su alrededor y puedan llegar a sus propias conclusiones para que entonces tomen acción. Es interesante eso de la provocación y provocación en el sentido bueno para pensar. Pero, por ejemplo, documentar a Miguel Rodríguez, a mí me parece interesante ese. Chomber ha sido muy documentado, pero documentarlo a él me pareció interesante porque son personas que han hecho una contribución contemporánea y dentro de esa contribución contemporánea, si nadie lo documenta, desaparece. Es, por ejemplo, el valor de tu trabajo sobre Benecer, que es consistente con tu lógica de microhistoria y de visibilizar las esquinitas donde habemos gente y si nadie me visibiliza yo muero en el anonimato. Entonces, dentro de esa conversación, esta parte del texto puede estar chévere, no obstante, en este tema de, de visibilizar a las personas, yo creo que hay que hacerlo continuamente. Y tú lo haces y personas que son importantes para uno, pero no necesariamente para el entorno nacional. Así que esto lo traigo ahí como una referencia importante.
Daniel, perdóname que te interrumpa. Lo otro es que vamos a seguir documentando a Chomber por todas las anteriores, pero Chomber está en un carruaje. Es como las momias esas de Egipto que desfilaron esta semana. Es extraordinario. Qué buen show cultural hicieron los egipcios. Excelente. Magistral. Pero están muertas. ¿Saben? Así que los otros no. Están muertas y son piezas de museo. Siempre van a estar allí y podemos investigarlas. No es lo mismo cuando tú tienes un ser vivo al que tú puedes preguntarle su opinión y tú tienes la capacidad de valorar su trabajo. La mayoría de las personas somos egoístas y nos limitamos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a extendernos y poder respetar el trabajo de los demás, darlo a conocer, aunque no estemos de acuerdo necesariamente con todo lo que hagan o todo lo que piensen o todo lo que expresen. Yo creo que Puerto Rico necesita descubrir a sus grandes hombres y mujeres ahora que están vivos, no cuando están muertos. Porque cuando están muertos vamos a aprender lo que nos escriban. Cuando están vivos podemos todavía acercarnos a ellos y hacerle preguntas y que ellos nos respondan. Así piensa un historiador de una escuela de pensamiento historiadores, pues no son todas así, porque la mayoría de historiadores prefieren manipular el dato ya establecido. El 19 de noviembre de 1493 llegaron los españoles a Puerto Rico, ese es el dato establecido. Pero la mayoría de la gente prefiere el dato establecido porque lo manipula como quiera. Bueno, y llegaron y los indios taínos lo celebraron, les quemaron los barcos, se quedaron aquí, todas las que tú quieras explicar a partir del dato establecido. Luego, dentro de esa conversación, gente como tú está tratando de visibilizar el dato vivo. Eso es lo que yo creo que hace una diferencia en tu trabajo. Pensar que también manejas el dato ya no existente. En el caso de Chomber, o en el caso de Celestina Cordero, que es uno de los trabajos al final del libro, que lo voy a comparar también, porque empieza a hablar de Celestina Cordero y Molina, matriarca de Educación Nacional. Este trabajo sobre Celestina empieza con la obra de la compañera Sulmeri, ¿cuál es el apellido de ella? Se me olvida. Albero. Luego lo recoge la Cátedra Ancestral de Yolanda Arroyo y luego lo recoge gente como Rosario. Pero es un personaje muerto donde el dato es manipulable, todo el mundo puede manipular el dato. Pero se va comparado con Nora Cruz, de la cual entonces hace dos trabajos, dos partes de trabajo, y se publica sobre esta compañera, que es el dato vivo, que puedo entrevistar, etc. Así que me interesaría saber si eso está conspirado, esas son cosas que pasan, pero como tú eres microhistoriador, yo le pongo atención en dónde tú te concentras, en el dato vivo, interpretando el dato muerto, o creando una organización, un paradigma de vivienda que todo sea dato muerto, ¿entiendes? O dato vivo. El dato muerto es bueno cuando tú puedes descubrir cosas diferentes. Tú mencionaste 1493, 19 de noviembre. Eso es lo que nos han enseñado, pero realmente hoy día se sabe que Puerto Rico fue descubierto o hubo ese encuentro primero con los aborígenes el 3 de enero de 1493, que no fue Cristóbal Colón quien llegó, sino que fue Martín Alonso Pinzón, ¿verdad? Pero en la escuela todavía te siguen enseñando a ti que fue el 19 de noviembre y que fue Cristóbal Colón, ¿ves? Porque ese dato muerto se corroboró que no es cierto, que sí hubo una visita de Cristóbal Colón, pero antes que Cristóbal Colón estuvo Martín Alonso y que se trató de borrar todo el descubrimiento o la llegada de Martín Alonso Pinzón, que muere de sífilis cuando regresa a España, ¿verdad? Entonces la historia es eso, manipulación de datos. El oficialismo te vende a ti lo que tú quieres que tú consumas. Yo no creo en el consumismo. Yo creo en que mientras tú estés vivo, es el momento para preguntarte y que tú me respondas. Y es el momento para honrarte, para reconocerte. Después que se mueran, que digan lo que quieran. ¿Ves? Los mitos son muchísimos.
Yo a veces converso con personas que me hablan de cosas que yo he hecho, que yo pienso, yo no me acuerdo de eso, ¿verdad? Pero son cosas que suceden. Entonces, me despiertan la curiosidad sobre eventos en mi vida que yo tengo que investigarme a mí mismo para acordarme qué fue lo que sucedió. Entonces, imagínate si esperan a que me muera para yo responder preguntas. Yo presumo que tú personas. Dime, ¿Ah? ¿cómo Que fue? yo presumo que te pasa algo que a mí me pasa, que es que yo leo cosas y digo, contra, esto lo escribí yo, que bien me quedó, ¿verdad? Yo me Sí, eso me pienso, pasa a mí también. Mira, y entonces, el otro día yo estaba revisando, yo tuve un periódico que se llamaba Cambio en 1987, 88, 89. Entonces estaba revisando algunas de las cosas, algunos de los ejemplares que tengo, que mi mamá conservaba, y digo, Dios mío, pero mira esto, esta temática, todas estas cosas. Seguimos exactamente igual que como estábamos en 1987. Este periódico lo publiqué yo en Estados Unidos para una comunidad latinoamericana. ¿Ves? Yo sí creo que es importante conocer el pasado, pero es para utilizarlo como base para conocer tu presente. El pasado necesita ser reinvestigado porque no necesariamente lo que te han enseñado o lo que te han dicho es la verdad. Lo mismo ocurre con un caso como el Grito de Lares. El Grito de Lares nos lo pintaron a nosotros como algo mínimo, una derrota, muchas historias. No es hasta 1998, 99 que se encuentran en el archivo militar de Madrid información de lo que realmente sucedió con el Grito de Lares y lo importante que el Grito de Lares fue para los cambios políticos que ocurrieron a partir de 1868, entre ellos la abolición de la esclavitud. ¿Ves? Nos enseñan a nosotros que el Grito de Lares fue un grupo de hacendados que tenían deudas y cuando la información que existe verdadera nos dice que el Grito de Lares fue un conjunto de personas de diferentes orígenes, donde hubo esclavos, hubo libertos, hubo hacendados, hubo gente rica, hubo comerciantes, mayor de lo que nos pintaron a nosotros. ¿Ves? Pero el oficialismo nos vendió la misma historia, la misma mentira. Entonces, yo no deseo que personas como Nora Cruz, por ejemplo, que hace una gran aportación diaria a la cultura puertorriqueña, a la conservación de la identidad del pueblo de Guayama y de los pueblos del sur, y que promueve a los poetas y escritores del sur, pase desapercibida, porque ella está haciendo historia presente, consciente, y está dejando una huella para que otros emulen su trabajo. ¿Ves? Cógete el caso de Lala, por ejemplo, y las musas descalzas. Las musas descalzas, a través de sus poemas, transforman una sociedad y nos llevan a temas contemporáneos. En Puerto Rico hay movimientos literarios y hay movimientos históricos que son desconocidos para el oficialismo, aún dentro de la misma historia. Todavía seguimos hablando de la nueva historia, cuando en realidad ya eso es historia antigua, cuando existen nuevos movimientos, historiadores modernos haciendo historia de una forma diferente. De ahí caemos los microhistoriadores. Los microhistoriadores nos cansamos de que nos vendieran la historia oficial de San Juan, cuando en realidad esa historia no nos afectó a nosotros. La historia de Laja, la historia de San Germán, la historia de Cataño, la historia de Guayama, no es la historia de San Juan. Lo que sucedió en nuestros pueblos no tuvo que ver absolutamente nada con el resto de la nación porque no la han integrado. Para tú conocer la verdadera historia de Puerto Rico, tienes que sumar la historia de sus comunidades, de sus municipios y dentro de los municipios de sus barrios y de sus sectores. Cuando tú logras crear ese monumento, entonces tú vas a tener una idea de lo que es Puerto Rico realmente, no la historia del oficialismo. Entonces, es bien importante que tú sí investigues los datos del pasado, reinvestigues los datos del pasado y los utilices para interpretar lo que está ocurriendo en el momento. El caso de Celestina Cordero es importante rescatarlo porque representa la opresión de la mujer desde principios de la colonización española en Puerto Rico, pero al mismo tiempo te está diciendo a ti
los pantalones que tenía Celestina. Celestina luchó, se enfrentó a un grupo de machos blancos y le dijo, yo soy maestra, yo quiero que tú me reconozcas como educadora. ¿Ves? Yo quiero que tú me pagues un salario porque yo estoy educando. Y no solamente estoy educando a negros, estoy educando a blancos, a mujeres blancas. ¿Qué pasa? El testimonio del trabajo de Celestina, que fue grandioso, porque tenemos que entender que tanto Gregoria, su hermana, de la que se sabe muy poco, y Celestinas fueron las que enseñaron al maestro Rafael. ¿Ves? Lo que fue el maestro Rafael fue la formación que le dieron su madre y sus hermanas. Nosotros conocemos el testimonio de los estudiantes del maestro Rafael. Y si el maestro Rafael fue buen maestro, fue porque sus maestras fueron mejores maestras. ¿Entiendes? Entonces, rescatar una figura como Celestina y llevarnos a nosotros a investigar lo que existe sobre Celestina y lo que no existe sobre Celestina es un testimonio a las luchas de las mujeres en Puerto Rico, que desde el siglo XIX y antes están diciendo yo tengo un lugar importante en esta sociedad. Cuando hablamos de las luchas feministas, tenemos que hablar de Celestina Cordero, que fue antes que todos los movimientos. Pero ella se impuso y logró sus objetivos. Y hacemos un testimonio al trabajo de ella como mujer, como educadora, como madre y al mismo tiempo de su madre y de su hermana Gregoria. Un testimonio de lo importante que han sido las mujeres en la educación y en la formación de la sociedad puertorriqueña. ¿Ves? Porque en la educación de su hermano lograron formar el procerato del siglo XIX. Y todo esto ocurre en medio del discrimen, del rechazo, del repudio que tenían los machos del siglo XIX contra una mujer negra que trataron de borrar de la historia, como han hecho con muchas mujeres puertorriqueñas. Entonces es importante que nosotros rescatemos esas mujeres. Y al mismo tiempo tú has hecho un trabajo importantísimo en Puerto Rico rescatando figuras negras desapercibidas de la historia, marginadas por la historia. ¿Ves? Cuando tú empiezas a leer tus trabajos de investigación, tú dices, Dios mío, pero mira, esto ocurrió, esta persona existió, ¿por qué yo no conozco a esta persona? ¿Ves? Y trabajos como el que tú haces son importantes para redescubrir el verdadero Puerto Rico. ¿Ves? Nosotros tenemos que estar conscientes de que no todo lo que aprendemos es la verdad, que hay que investigar y profundizar para conocer quiénes somos. ¿Ves? Como tú proyectas a Cortijo, por ejemplo, uno de tus libros que me encanta muchísimo, me fascina ese libro de Cortijo, porque tú presentas a un Cortijo que es reflejo de la sociedad en que vivía, es símbolo de un hombre que rompió con la pobreza, retó el sistema. Haya ocurrido lo que haya ocurrido, es retó al sistema. Y por más que han tratado de anularlo y borrar su imagen, resurge en cada esquina. Porque la historia musical de Puerto Rico, es más, la historia cultural de Puerto Rico no se puede escribir sin Cortijo. ¿Ves? Y trabajos de investigación como ese son sumamente importantes, pero hay que saberlos escribir. Entonces tú tienes que entender que la gente no quiere libros de historias tradicionales, de fechas, de números, de datos. La gente quiere historia viva. La historia es una gran novela, pues vamos a aprender a escribirla como novela para que la gente pueda entenderla. Vamos a escribir no para historiadores, vamos a escribir para que la gente pueda leer, pueda entender. Vamos a dejar de utilizar palabras rebuscadas que nosotros podemos entender, pero que la mayoría de las personas no entienden. Porque el pueblo puertorriqueño, el que vive en el mundo intelectual, es una mínima fracción. El gran pueblo puertorriqueño vive en las barriadas, vive en los barrios, vive en las comunidades y quiere cosas vivas. Y la historia tiene que ser viva. Y el posantillano hace historia viva. Porque el posantillano escribe sobre temas que nadie se atreve a escribir. Y escribe sobre personas que la mayoría de las personas ignoran. El Satío, por ejemplo, hace un gran trabajo escribiendo sobre la cultura y la identidad puertorriqueña. Recientemente escribió una columna sobre la enseñanza del español en Puerto Rico que hizo temblar el sistema educativo de este país. O sea, el posantillano es una voz que espero que nadie pueda acallar,
porque necesitamos esa voz constante. Es una voz diferente, es una voz de la comunidad para la comunidad. Es una voz que reúne grandes escritores, pero también está consciente de que escribe para un pueblo que quiere aprender y logra su objetivo porque llega a las masas. El hecho de que que 1 millón de personas hayan leído un artículo mío no es importante. Lo importante es cómo pudo llegar a esas personas. ¿Ves? Indica de que existen en Puerto Rico personas comprometidas con redescubrirse, que quieren escuchar nuevas voces, que quieren reconstruir un país diferente, ¿verdad? Fuera de la mentira, ¿verdad? Y a mí la mentira no me gusta. Yo siempre, mi mamá me decía a mí no me mientas. Si hay que mentir, yo miento por ti. Y yo digo lo mismo a mis hijos y a la gente cercana a mí. A mí no me mientas. Si hay que mentir, yo miento por ti. ¿Por qué? Porque la verdad es un constructo. Y esa verdad te la venden a ti como tú quieras escucharla. Entonces, cuando tú conoces la verdad, tú sabes cómo manejarla. Y en Puerto Rico existen verdades que en realidad son mentiras. Y te doy un caso. En Puerto Rico a nadie le interesa resolver el estatus político de la isla. Si quisieran resolverlo, hablarían con la verdad. Yo tengo grandes amigos estadistas que mis grandes luchas con ellos es que hablen la verdad. Vamos a decirle a las personas que la ley de hogar seguro se termina con la estadidad. Que los millones de dólares que Washington nos envía ahora mismo se terminan con la estadidad. Porque el sistema de los estados es diferente. Pero cuando tú no quieres hablar con la verdad, quieres engañar a la gente para que la gente interactúe, implica que a ti no te interesa la verdad. No te interesa el cambio. Porque Estados Unidos te va a imponer el cambio. Para eso son los territorios incorporados, para que la gente aprenda al sistema norteamericano. Aprenda a pagar contribuciones sobre la casa. Aprenda a pagar por la basura. Aprenda a pagar por el agua que cae del cielo. Todas esas cosas son importantes. Entonces, el Postantillano es el único periódico del país donde tú escuchas sobre esos temas, sobre esas verdades, sobre lo que está ocurriendo en la cultura, lo que está ocurriendo en la política, diferentes pensamientos. Y tiene muy buenas fuentes de información. Con eso vamos a dar cierre a este programa porque estamos ahora en la campaña del 10º aniversario del Postantillano, que lo celebramos el 28 de septiembre del 2021, 10 años después, bajo la campaña Yo Te Leo. Y le invito a la gente a leer a Félix Cruz porque yo te leo las cosas que él dice. Así que con esa lógica, celebramos este libro, celebramos un gran microhistoriador, celebramos un activista, celebramos un gestor y celebramos un conspirador de las lógicas más profundas de la costa oeste de Puerto Rico, que cuando usted nace en Mayagüez, usted pregunta, ¿de dónde es que usted viene? Yo soy sangermeño, criado en Mayagüez y Lajas y Añasco. Okay, pero cuando naciste en San Germán y te criaste en Mayagüez y en Lajas, y vienen los de San Juan, tú preguntas, ¿de dónde es que usted viene? De San Juan. Con eso te lo digo todo. Eso es lo bueno de Mayagüez. Los de Ponce pretenden la superioridad. Los de Mayagüez ni lo han leído todavía. San Juan, ¿dónde queda eso? En esa lógica terminamos por hoy. Gracias a ti, Félix, por escribir el libro Tertuliano. El libro Tertuliano está a la venta en las principales librerías del país, las que nosotros promovemos, Librería La Mágica de la familia González y en las de Norberto González. Y por otro lado, también con nosotros en Pasillo del Sur Edito, lo pueden conseguir por las plataformas de nosotros. Y por otro lado, entonces, va a ser hasta la próxima. Recuérdense que el lunes a las 6 volvemos con Cultura 7D, que es un programa que hemos ido inventando y nos queda bien, ya va por 7 semanas. Y el miércoles tenemos una presentación, Félix, te invito para que estés muy interesante, del libro de Pedro Aponte, Indictment, sobre Cecil Rhodes y el experimento de la década del 30 en Puerto Rico. Él accedió, me pareció extraordinario. Ese libro hay que discutirlo y ese libro hay que pensarlo. Es un libro que no se puede dejar olvidado, ¿está bien? Porque hay que rescatar, como bien tú apuntas, el dato y no necesariamente tergiversarlo, sino explicarlo. Con esa lógica, muchas gracias a ti, Félix. Muchas gracias a la gente que ha estado con nosotros. Muchas gracias a Adrián Seaga por la producción en los controles.
Será hasta la próxima. Buenas Muchas tardes. gracias.